Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya me aventé todo el rollo de bienvenidos, entonces vamos a iniciar con el culto de capilla. Vamos a tener una lectura en Lucas 9, 28 al 36. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos a hacer una oración para darle también el lugar a nuestro hermano Gabriel, que va a dar el mensaje del día de hoy. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos, que vamos a meditar en tu palabra en esta porción. Da tú las palabras, la sabiduría a nuestro hermano Gabriel, síguele bendiciendo como hasta ahora, y a nosotros danos un corazón entendido para escuchar tu mensaje y que podamos aplicarlo una vez que lo escuchemos. En Cristo Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Le doy el lugar, hermano Gabriel. Gracias, Neri. Bueno, para no perder la costumbre y hacer la clásica pregunta, ¿me escuchan? Ok. Muy bien. Vamos a iniciar en esta hora con nuestra predicación de este día. Y buenos días a cada uno de ustedes. Yo tengo una convicción ahorita y les quiero compartir la convicción que tengo. La convicción que tengo ahorita es que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, pero no solamente nos va a hablar, sino también a través de su palabra va a transformar nuestros corazones. Y esa es con la convicción que voy a compartir ahorita para nosotros, para ustedes, la palabra de Dios. Yo le pedí a Neri que pusiera este pasaje en Lucas. Yo sé que nos toca predicar en Mateo, pero así que voy a usar Mateo, pero también voy a usar Lucas, estos pasajes paralelos. Déjenme hacer la lectura ahora en Mateo de esta misma escena que sucede en un monte. En Mateo 17, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Lucas, en el capítulo 9, versículo 28, agrega: para orar. Mientras los hombres observaban, y Lucas en 9:29 dice: y mientras Jesús oraba, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Lucas 9:31 añade sobre su éxodo o sobre su partida en Jerusalén. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Ríndete a los pies de Jesús. Rindámonos a los pies de Jesús. En esta parte de la palabra del Señor hay algo que le precede. Y Lucas lo narra, también lo narra Mateo.
antes de esta escena que se conoce como la escena de la transfiguración de Cristo Jesús, Lucas nos dice en 9:18, agrega otra vez esta frase, estaba orando. No solamente estaba orando en el monte antes de la transfiguración, sino antes de la confesión del apóstol Pedro, Jesús estaba orando. Cuando Jesús estaba orando, dice la Biblia en Lucas 9, versículo 18, que les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empiezan a darle las respuestas de la gente. Pero después Cristo Jesús cambia la pregunta. Y Cristo Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí, en medio de la relación, en medio en donde Jesús estaba orando y hace esta pregunta, Pedro, a través de Dios que le ha revelado a Pedro, Pedro hace esta declaración, no en nombre propio, sino en nombre de todos los discípulos. Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y esa declaración es sorprendente, porque en la escena de la transfiguración, a partir de ahí, Cristo Jesús apunta su trayecto, apunta su camino hacia Jerusalén. Y él va con un propósito, con un solo propósito en Jerusalén, morir y al tercer día resucitar. Y eso es lo que narra nuestro Señor Jesucristo después de la declaración de Pedro. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios. Esto viene en Mateo 16:16 y Lucas 9:20. Pero después de esa declaración, entonces Cristo Jesús dice, les advierte que Él va a sufrir, que Él va a morir en la cruz, pero que al tercer día va a resucitar. Y al final de esto, les dice algo que no solamente tiene que ser para los discípulos de ese tiempo, sino también que tiene que ser para nosotros ahora. Les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Mateo 16:24 y Lucas 9:23. Hay tres cosas que tenemos que aprender en estos pasajes. La primera, Jesús oraba por sus discípulos. En tal contexto, Dios le reveló a ellos que Jesús era el Cristo. La segunda, Jesús inicia su éxodo. Esto significa literalmente en el griego, éxodo, cuando dice y está hablando con Moisés y con Elías acerca de su partida. La palabra partida hace alusión al éxodo. Y el éxodo de Cristo Jesús es a Jerusalén, en donde Cristo Jesús va a morir. Y Juan lo anticipa cuando lo ve en el bautismo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas 19:10, Cristo Jesús declara que Él había venido a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y dónde iba a salvar lo que se había perdido? En Jerusalén. Y la tercera enseñanza, Jesús es la meta de todo discípulo. Se trata de reflejarlo a Él, no a nosotros. Se trata de sufrir por causa de Él. Y por último, se trata de seguirlo. Siempre, sea el tiempo que nos toque vivir, sea un tiempo de paz o sea un tiempo de turbulencia, tenemos que seguir a Cristo Jesús. Ahora, después de la confesión de Pedro y la predicción de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sucede algo maravilloso. Cristo Jesús va a este monte y Lucas nos dice, mientras oraba, y lo están acompañando tres de sus discípulos más cercanos, pero mientras Jesús oraba, sucede algo maravilloso y algo extraordinario. La transfiguración de Cristo Jesús. Su ropa es resplandeciente. Provocó temor en sus discípulos. ¿Qué está pasando con nuestro Maestro? ¿Qué está pasando con nuestro Señor? Que nosotros lo hemos visto en toda su humanidad, pero ahora Él está reflejando su gloria y está reflejando su poder, mientras oraba. Mientras oraba. En medio de esa oración, Jesús es transformado. Y en medio de esa oración, Él sabe que su éxodo, que su partida, que su destino final es Jerusalén. Y Él sabe que en Jerusalén van a pasar dos cosas. Va a morir, pero también sabe que al tercer día va a resucitar. Esta escena termina diciendo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Tiempo después, Pedro escribe esa escena tan maravillosa en donde anima a la iglesia, porque Pedro es testigo de algo que sus ojos han visto y que toda esa escena y todo el ministerio de Jesús transformó el corazón de Pedro. Muy bien. ¿Qué aprendizaje hay para nosotros hoy?
¿Qué aprendizaje? He hablado muy brevemente sobre este pasaje y no he profundizado en algunas cosas y podemos hacerlo. Pero ¿qué nos enseña este pasaje a nosotros ahora, en este tiempo? Y mientras Jesús oraba, surgió eso que conocemos como la escena de la transfiguración. Número 1, toda enseñanza se refleja en nuestro credo. Toda enseñanza se refleja en nuestro credo. Reafirmemos lo que creemos ahora. Es cierto, estamos estudiando en un seminario, pero no nos cae nada mal el recordar lo que nosotros creemos. Y eso deberíamos de hacerlo en cada una de nuestras reuniones, cada domingo. ¿Qué es lo que creemos? Reafirmar en dónde está puesta nuestra fe y en quién está puesta nuestra fe. Yo no sé de qué manera puedas reaccionar tú ahora. Yo no sé si en tu corazón va a surgir desde lo más profundo de ti una expresión como un aleluya, un gloria a Dios o un amén. Yo no lo sé. Pero yo no quiero que te quedes en tu corazón quieto y pasivo ante lo que voy a preguntar. Y quiero que de alguna manera manifiestes si verdaderamente lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido es lo que nosotros creemos. Reafirmemos lo que creemos. Toda enseñanza se refleja en nuestro credo. Y yo pregunto, ¿creemos que Jesús es el Cristo de Dios, quien vino para buscar y salvar lo que se había perdido? Yo sí lo creo. Cristo Jesús vino a esto, a morir por nosotros. Se habla mucho de un Cristo histórico. Y saben que cuando hablan de un Cristo histórico están hablando de que no es divino, de que sí existió en la historia. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y Cristo Jesús a eso vino, a morir en la cruz por nuestros pecados. Creemos que Jesús murió y al tercer día resucitó y esperamos que venga otra vez para juzgar a vivos y muertos. ¿Creemos eso de verdad? ¿Creemos que Jesús sigue intercediendo por nosotros, sus discípulos, ante el Padre? Déjenme resumirlo con lo que escribió Pablo en Romanos. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, no solamente en nuestra mente, sino principalmente en nuestro corazón. Toda enseñanza se refleja en nuestro credo. Reafirmemos lo que creemos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, porque un día, por causa de nosotros, hombres pecadores, envió a su Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz. Y solo a través de esa muerte, nosotros ahora tenemos la promesa de que un día estaremos con Él en un cielo nuevo y en una tierra nueva. En tanto, tenemos que ir y predicar a toda criatura, que solamente en el nombre de Cristo Jesús hay salvación. Afirmemos lo que creemos. ¿Qué aprendizaje tenemos para hoy? Segunda y última enseñanza. Todo credo se debe reflejar en nuestra vida. Todo credo se debe reflejar en nuestra vida. Si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, si nosotros creemos que Jesús murió y al tercer día resucitó y va a venir por segunda vez, y si nosotros creemos que Jesús sigue intercediendo por nosotros delante del Padre, entonces reflejemos en nuestra manera de vivir lo que nosotros creemos. Rindámonos a sus pies. Rindámonos a sus pies. La única manera en la que verdaderamente nuestra vida va a ser transformada es cuando estemos a los pies de Jesús. No importa cuánto conocimiento tengamos o no tengamos. No importa cuántos títulos tengamos o no tengamos. No importa cuán viejos o jóvenes seamos. Nada de eso importa. Lo único verdaderamente importante es rendirnos a los pies de Jesús. Según el diccionario, la palabra rendirse significa someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Si Jesús oraba, nosotros también tenemos que orar. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que orar, chicos, no como una asignatura. No porque el prefecto se los está pidiendo. Qué patético y triste es si lo haces por eso.
Pero esa no es la razón por la cual nosotros debemos de orar. La razón por la cual nosotros debemos de orar es porque creemos que Jesús es el Cristo, es porque creemos que Él murió y al tercer día resucitó, es porque creemos que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. La relación entre el Padre y el Hijo estaba vinculado por algo muy especial y eso se llama amor. Y es lo que nosotros debemos demostrar a nuestro Dios, amor. El amor a nuestro Dios debe ser suficiente para movernos y buscar intencional y permanentemente la comunión con Dios. Tenemos dos opciones. Solamente tenemos dos opciones. Orar ocasionalmente delante de Dios, orar cuando hay alguna necesidad. Y Dios nos escucha. Es tan bueno que nos escucha. Y la otra opción, y yo creo que es la mejor, es orar siempre y permanente, intencionalmente a Dios. Sí, debemos orar cuando hay necesidad, pero también debemos de orar cuando las cosas están bien. Debemos orar en tiempo de pandemia y en tiempo de no pandemia. Debemos de orar en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad. Debemos de orar en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Debemos de orar, chicos, en tiempo de soltería y también en tiempo de matrimonio. Debemos orar en tiempo de tranquilidad o en tiempo de turbulencia, pero debemos orar siempre. Rindámonos a los pies de Jesús. Rindámonos en oración ante Jesús. La comunión con Dios es en el momento en que nosotros disponemos nuestro corazón para expresarle lo que sentimos, lo que pensamos, para expresarle nuestra alegría o expresarle nuestra preocupación, para expresarle nuestra necesidad o expresarle nuestra gratitud. Es el momento en el que nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, nos anima o nos consuela, nos ayuda o nos exhorta, nos confronta o nos sonríe. Es el momento en el que más experimentamos su amor, su gracia, su sabiduría, su poder. No miremos atrás. No miremos atrás. Optemos por orar intencional y constantemente. ¿Cuál es la invitación que traigo para ti ahora? Te animo a que busques con toda intención y disfrutes tu tiempo con Dios a solas. Te animo a que se acreciente tu relación día tras día con nuestro Dios perdonador, misericordioso, amoroso, sabio y poderoso. No importa cuántas actividades tengas, cuántas tareas haces, cuántas exégesis haces, no importa eso si no está en primer lugar tu comunión con Dios. Porque muchas veces vamos a actuar bajo nuestra propia carne, pero no bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿En el seminario? Sí, en el seminario. Si no hay un avivamiento en nuestros corazones, si no hay un avivamiento en ustedes que se están preparando para dirigir al pueblo de Dios, ¿de dónde va a venir ese avivamiento? Y el avivamiento empieza en una comunión profunda con Dios. Debemos de avergonzarnos. Debemos de avergonzarnos porque a veces nos llenamos de tantas actividades y dejamos al último lugar ir a los pies de Jesús. ¿Y saben cuándo vamos con Él? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Y aún Él está ahí escuchándonos. Te animo a que nos rindamos a los pies de Cristo Jesús. Solo en medio de la comunión intencional con Dios, solo en medio de la oración, solo en medio de una vida rendida a los pies de Jesús, solo ahí nuestro corazón será transformado por la gracia y misericordia de Dios. Muchos de nosotros tenemos transformado solamente el cerebro, pero no tenemos transformado el corazón. ¿Por qué? Porque no vamos a los pies de Jesús, porque no se ha vuelto un hábito en nuestra vida, porque no vamos constantemente a los pies de Jesús. En medio de la oración, Jesús nos habla y solo a Él debemos escuchar. ¿Recuerdan? Escúchenlo a Él oíd. Ese es el mandato de Dios para nosotros. Hoy hay tantas voces. Ustedes, chicos, escuchan tantas voces en internet, tantos influencers, tantos que les quieren decir, esta es la manera en cómo tienes que vivir. La única voz autorizada que tenemos que escuchar es la voz de Jesús. Escúchenlo a Él. Pero la única manera en que pueden escuchar a Cristo Jesús es alimentándose de su palabra, no solo de pan vivir. Ok, escúchenlo a Él. Escuchar a Jesús significa rendirse a sus pies. El único que va a transformar sus corazones es Jesús. Ningún predicador lo va a hacer, ninguno, solamente Cristo Jesús. En medio de la oración,
En medio de la oración, Él nos habla. Escuchemos la voz de Dios con claridad. Busquemos a Dios para que siga transformando nuestros corazones rebeldes. A veces no nos gusta reconocerlo, pero tenemos corazones rebeldes. Que Dios nos transforme y nos dé un corazón amoroso, un corazón perdonador y un corazón servicial. Y nosotros estamos en un peregrinaje. Nosotros también estamos en nuestro éxodo. Y algún día vamos a morir, no como Cristo por los pecados de la humanidad, pero también tenemos ese éxodo y ese camino. Y vamos a un cielo nuevo y una tierra nueva. Vayamos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Rindámonos a sus pies. Queridos hermanos, escuchemos atentamente la voz de Jesús y vivamos para Él. Amén. Padre Santo, toca nuestros corazones, transforma nuestras vidas y es que surja en nosotros una necesidad por rendirnos a tus pies. Gracias, Señor. Amén.